es que mi niño se pasa peleando con otro niño por su color de piel. No sé qué hacer. Ay, es que me gustaría que mis niñas fueran tolerantes entre sí, que supieran llevarse bien, así tengan gustos diferentes en la forma de jugar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Hoy hablaremos sobre cómo educar a tus hijos con tolerancia. ¿Desea la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno. Entonces hoy hablaremos sobre cómo educar a tus hijos con tolerancia, que es importante. La tolerancia es un valor que a veces tendemos a confundir con el respeto. Pero digamos que cuando hablamos de tolerancia es que tú soportas o aguantas o permites ciertas cosas, así vaya acorde a lo que tú deseas o no, a lo que te gusta o no. Por ejemplo, que yo puedo ser tolerante cuando a mí me gusta ver películas de acción y a ti te gusta ver solamente películas infantiles. Puedo ser tolerante cuando, no sé, a mí me gusta tener una relación de pareja con un hombre y a ti te gusta tener una relación de pareja con alguien del mismo sexo. En fin, yo puedo ser tolerante cuando yo soy de X religión y tú eres de Z religión, ¿sí? O algo muy reciente, yo puedo ser tolerante cuando a mí me gusta X película actual de Disney y a ti te gusta la versión antigua de esa película de Entonces digamos que ahí podemos hablar de tolerancia. Tolerancia es que, ok, me doy cuenta de que tú y yo somos diferentes y a pesar de eso, respeto, aunque no comparta, tus gustos, tus intereses, tus afinidades, ¿sí? Mientras que cuando ya hablamos de respeto, respeto va más allá, no es solo tolerar o no solo aguantar, no es solo, digamos que, visibilizar esas diferencias que tenemos tú y yo, sino, ok, tener un trato, digamos que profundamente mucho más cercano, incluso validando las diferencias que tenemos, ¿sí? Que pues de ese tema de respeto, aquí abajo te comparto un video que tuve la oportunidad de hacer hace un tiempo sobre este tema para que vayas y amplíes. ¿Qué es importante entonces? Vamos a desarrollar este tema alrededor de 3 claves. Clave número 1, ¿cómo viviste la tolerancia en tu niñez? Digamos que normalmente cuando tú fuiste niño, cuando yo fui niña, era mucho más difícil hablar de estos temas, porque de cierta forma a unos los tenían en una burbuja, a otros cuando había un niño o una niña que se trataba o se salía de esa burbuja, de esa norma social, pues digamos que era claramente juzgado, señalado, criticado, incluso castigado. Que si al niño le gustaba jugar con muñecas, eso era señalado negativamente. Que si a la niña le gustaba, no sé, usar el color amarillo en el rosado, también era juzgada, criticada. Que si, que si la niña o el niño deseaba hacer cosas que entre comillas eran catalogadas como cosas del género opuesto, pues también era juzgado, criticado, ¿no? Entonces, digamos que en nuestra época era mucho más común que costara demasiado ser tolerante, costara demasiado aprender a ser tolerante. Digamos que no es ajeno o no es lejano que hubiera castigos muy severos en algunas familias hacia niños que se salían de esa norma social, ¿no? Porque creían que ese no era el deber ser, que los niños hacían ciertas cosas, que las niñas hacían ciertas cosas, ¿sí? Que me gustaría que de eso me comentes aquí abajo cómo percibían en tu niñez a las niñas y a los niños. ¿Cuál era el deber ser en aquella época? Entonces, cuando hablamos de la tolerancia en tu niñez, ¿qué es importante? Reflexiona cuando te gustaban las cosas de tu mismo género, es decir, si tú eras niña, de otras niñas,
¿Cómo te catalogaban? ¿Qué opinaban de ti tus papás, tu mamá? Cuando en algún momento tal vez manifestaste gustos o intereses por cosas de un género opuesto, llámese de los niños, si eras niña, ¿qué te decían? ¿Mm? ¿Cómo te trataban? ¿Había algún tipo de juicio, de castigo, de medida severa que tenían contigo porque te salías de lo que llamaban ellos esa norma social, ese deber ser? Te decían cosas que a veces te confundían, como por ejemplo, no, es que tienes que llevarte bien con tu compañero, pero tú te das cuenta que cuando papá tenía una diferencia o algún interés con mamá, tenían unas peleas horribles. Y decías, pero ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? No entiendo. Si eso pasaba, digamos, en tu infancia, sería importante revisar, porque te decían, es bueno que seas tolerante, pero no te explicaban qué era la tolerancia, cómo se ven ejemplos concretos en la vida real. Y cuando poco a poco aprendías y entendías qué era la tolerancia, te das cuenta, pero me dice que sea tolerante con mis compañeros del colegio, pero mi papá no es tolerante con mi mamá, o mi mamá no es tolerante con mi papá. ¿Cómo así? Entonces, digamos que si esa fue tu historia con la tolerancia en tu niñez, quiero decirte primero que no eres el único. Segundo, que pues era porque era otra época en la que no había un despertar de conciencia en ciertos temas que hoy ya hay. Entonces, digamos que no te sientas mal por haber crecido en una época donde la tolerancia era algo tan difícil de aplicar, fácil de explicar, pero difícil de aplicar, ¿no? Importante tener eso presente. Claro, entonces número 2. Identifica qué aprenden tus niños hoy sobre la tolerancia. Y a propósito de esto quiero traer dos películas que recientemente han sido muy polémicas, y es la película de Buzz Lightyear y la nueva película de La Sirenita. Digamos que es importante. En realidad, pues en este año 2022 que han salido los trailers de ambas películas, pues han sido muy polémicas. Buzz Lightyear porque hay una parte muy rápida, cuestión de segundos, en las que sale una mujer teniendo de pareja a otra mujer, y pues las dos tienen una niña. Y La Sirenita porque no es la típica de hace algunos años, sino que es de raza negra, ¿no? Entonces, pienso que en esos dos ejemplos podemos ver qué aprenden tus niños hoy sobre la tolerancia, porque se dan las dos caras. Por un lado hay personas que dicen, ay sí, qué bueno que se maneje desde una realidad mucho más cercana, mucho más actual estos temas, no tan lejana, desconociendo ciertas realidades que se viven. Pero por otro lado hay un grupo de personas que dicen, no, es que esto es inclusión forzada, es que nos quieren obligar a que a los niños les guste o les interesen ciertas cosas. Que digamos que más que entrar en qué está bien, qué está mal, que no es la idea de este espacio, la idea es que te des cuenta, todo eso lo van viendo y lo van percibiendo los niños, de ese mundo que lo rodean. Si papá piensa la primera opinión que te mencioné y mamá piensa la segunda, pues ahí tiene esas dos percepciones de la realidad actual de tus niños. ¿Y qué tiene que ver eso con la tolerancia, Gina? Digamos que básicamente lo que te decía hace un momento, tolerancia es que reconozco que tú eres diferente y no por eso tiene que gustarme lo mismo que a ti, ni a ti te tiene que gustar lo mismo que a mí, pero digamos que no juzgo, no ataco, no critico tus gustos diferentes a los míos, ¿sí? Y pues digamos que hoy los niños que aprenden sobre la tolerancia, que todas las personas somos distintas, un poco como el logo de Psicoinfantil Adolescente, y es que cada niño es como el color del arco iris, tiene una forma de pensar, de sentir, de actuar, y no por eso es más o menos que los demás. Al contrario, todos en su conjunto son algo hermoso, son algo valioso, son algo único y por tanto especial.
diferentes, ¿sí? Pero eso no les quita el valor que tienen y el valor o el propósito que tienen cada uno en este mundo, ¿sí? Entonces digamos que hoy en día entonces gracias a diferentes ramas de la crianza respetuosa, llámese disciplina positiva, disciplina consciente, paternidad afectiva, mindfulness parenting, en fin, digamos que poco a poco se enseña que lo diferente es algo bueno, ¿sí? Porque entre la variedad, pues podemos reconocer las cosas que tenemos en común, las cosas que nos diferenciamos y digamos, de acuerdo a esas afinidades y diferencias, con qué voy sintiéndome identificado o identificada yo como niño, ¿no? Entonces digamos que hoy en día la tolerancia los niños se dan cuenta, ok, no es solo esa palabra tolerancia abstracta que nos decían antes, sino en situaciones concretas cómo se puede ver la tolerancia en la vida de un niño, ¿sí? ¿Cómo puede entenderla? Cuando hace esto, cuando hace lo otro, cuando otros niños hacen esto, cuando hacen lo otro, cuando en la casa esto, ¿sí? Digamos que situaciones concretas en las que puede entender, ok, cuando esto pasa es que mamá es tolerante con papá, cuando esto pasa en el colegio es que la profesora es tolerante conmigo y así, ¿no? Entonces es importante tener eso presente porque digamos que ahí poco a poco les comenzamos a visibilizar que no es algo abstracto que solo ven en la clase de ética o de valores en el colegio, sino que en realidad tiene una utilidad práctica para sus vidas, no solo ahorita que son niños, que son niñas, sino mucho más adelante también. Clave entonces número 3. Logra entonces enseñar las diferencias, la diversidad a tus hijos. Digamos que no solo a través de contenido de internet, videos, imágenes, contenido impreso como cuentos, sino también digamos en el mundo real, ¿sí? Es decir, que hay personas altas, hay personas bajitas, hay personas gordas, hay personas delgadas, hay personas morenas, hay personas blancas, hay personas con los ojos oscuros, hay personas con los ojos claros, hay personas que nacieron en el mismo país o ciudad que él, hay personas que nacieron en otro país, que hay personas que les gusta el mismo postre que a él, que hay personas que no les gusta ese postre sino otro, que hay personas que no les gusta postres, así con todo, ¿no? Y no por eso significa que las otras personas que tienen un gusto diferente a tu niño sean más o menos. Es importante que eso se lo enseñes. Sino son gustos distintos, ¿no? Y es importante entenderlos y poder poco a poco respetarlos, así no los compartan, ¿sí? Entonces digamos que es importante tener eso presente para entonces lograr enseñar esas diferencias, esa diversidad a tus hijos. Digamos que la idea no es hacerlos ver que esas cosas diferentes o diversas son malas, ¿sí? Son raras, son peligrosas, ¿sí? Sino que quitar un poco esos prejuicios que a veces uno tiene por la forma en la que lo educaron, por el ambiente en el que creció y demás, por las circunstancias que vivió, y darle una información llena de enseñanzas, libre de prejuicios. A veces es fácil, a veces es difícil dependiendo de los temas. Digamos que a veces cosas relacionadas a la raza, religión, apariencia física, en fin, tienden a ser más difíciles de querer tratarlas con esos niños, pero digamos que si nos liberamos de esos juicios, poco a poco nos daremos cuenta que esa diversidad ya está afuera, ¿sí? Se la explico o no se la explica a mi hijo, se la muestro o no se la muestre. Lo importante es irlo preparando para el mundo desde el conocimiento que en el interior y en el exterior todos no somos iguales y no por eso significa que haya personas que valgan y hay personas que no valgan nada, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante tener eso presente, ¿sí? Me gustaría entonces ahora que aquí abajo en los comentarios me comentes cómo educar a tus hijos con tolerancia. Cuéntame ahí opiniones, preguntas, experiencias sobre este tema y te estaré respondiendo a lo largo de estos días. Y para cerrar,
Entonces hay una invitación muy especial que quiero hacerte y es, sé que te cuesta lograr que tu hijo te obedezca. Sé que solo sientes que te hace caso al usar gritos castigos, pero deseas hacerlo desde otro lugar. Por eso quiero invitarte a descargar mi ebook gratis, Cómo conocer a tus hijos y corregir desde el amor, para que aprendas estrategias mucho más profundas sobre estos temas. Es un ebook 100% gratis que podrás descargar en el enlace que te comparto abajo de este video. Entonces ya sabes, descarga ese ebook gratis aquí abajo de este video y tú y yo nos vemos en una próxima oportunidad para seguir aprendiendo juntos. Bueno, un abrazo enorme. Chao.